Muy buen día para todos. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos los invitados especiales, al senador Richard, al ministro Uteman y a todos los que están acá presentes. Hoy vamos a hablar para que la gente pueda ubicarse de lo que es el famoso proyecto de puerta giratoria, que es más amplio que eso, y hoy le vamos a estar mostrando a la gente por qué estamos haciendo esta reunión. Hemos hablado con los proyectistas, entonces hoy vamos a hablar del proyecto de ley que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública, remitido por el Poder Ejecutivo. Los proyectos agregados por relacionamiento que establece deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los altos cargos de la República, presentado por los senadores Fidel Zavala, Giorgia Rúa y Stefan Rasmussen. El proyecto que previene el conflicto de interés en la función pública, presentado por el senador Derli Osorio. Quiero darle la bienvenida y agradecerle su participación en esta reunión de trabajo a Roberto de Michele, jefe de División de Innovación Ciudadana, Banco Interamericano de Desarrollo, al ministro Hernán Uteman, ministro secretario general y jefe del gabinete de la Presidencia de la República, Pablo Seix, director nacional de Contrataciones Públicas, René Fernández, ministro secretario anticorrupción, senador Fidel Zavala, senadora Giorgia Rúa, senador Stefan Rasmussen, senador Derli Osorio, senador, compañero presente y presidente de la Comisión de Legislación, compañero Hugo Richard, compañero Arnaldo Franco, el compañero Sergio Godoy Coa, Abel González, compañero Fernando Silva Facetti, compañero Carlos Sena, compañera Desiree Masi, Lilian Samaniego, Gilberto Apuril, Lucas Aquino, Eusebio Ramón Ayala, Juan Carlos Galaverna, Fernando Lugo, Juan Darío Monjes, Pedro Arturo Santa Cruz, Zacarías Irún y yo. Vamos a dar inicio, entonces le pido al senador presidente de la Comisión de Legislación que haga uso de la palabra, el compañero Hugo Richard. Adelante, Hugo, por favor. Gracias, senador. Buenos días para todos, para todas. Y reiterar también, como ya dijo el senador, el agradecimiento para quienes han acudido a la invitación. A Hernán también, muchas gracias. Y nada más, yo creo que ya podemos ir avanzando de acuerdo a lo que se está en la programación. Nada más que eso. Muchas gracias, compañero. Quiero comentarle a los presentes que no lo saben. Nosotros venimos tratando y este proyecto tiene media sanción en el Senado y tenemos que tratar en particular. Ante esa situación, tratando justamente de consensuar estos proyectos precedentemente manifestados, nos comunicamos con el ministro Hernán Uteman y llevamos adelante una reunión de trabajo previa en el Palacio de López la semana pasada, en la cual estuvieron conectados algunos de los proyectistas, tanto algunos ministros, también el señor de Michele, y también, lógicamente, el presidente de la Comisión de Legislación conmigo. Y llegamos a la conclusión de que era importante esta reunión. Hablamos con los proyectistas y yo creo que es importante y quiero darle la palabra al ministro Hernán Uteman para que también él haga las explicaciones de todo lo que vamos a hablar hoy y entonces después le pasamos la palabra a los técnicos, a los proyectistas y explicarle que sería interesante tomar como punto de partida el proyecto del Ejecutivo y sobre ese proyecto ir haciendo algunas modificaciones que podamos llevar adelante entre todos los proyectos que se presentaron y entonces someter al Pleno
un proyecto ordenado y que tenga, más que nada, ustedes se van a percatar que este proyecto tiene relación con lo que nosotros ya aprobamos con respecto a la nueva ley de contrataciones públicas y también otros proyectos que tienen relación con este. Entonces sería interesante que nosotros no desarmonicemos, esa sería la palabra, no sé si me equivoco o no, pero dentro de lo que es la buena intención de cada legislador, podríamos desarmonizar lo que realmente se tiene como espíritu de lo que se quiere en este proyecto. Tiene la palabra el ministro Hernán Utemann. Adelante. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por la invitación a los presidentes de la Comisión de Legislación y de Asuntos Constitucionales y buen día a los demás senadores y a todas las autoridades presentes. Creo que el senador Baqueta describió perfectamente cuál es la situación dentro del proceso legislativo de estos proyectos. Es decir, hay un proyecto presentado por varios senadores entiendo que la bancada del Partido Patria Querida, y también un proyecto presentado por el senador Delio Osorio y un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Lo que hicimos es simplemente sentarnos entre representantes de ambos poderes para tratar de compaginar y armonizar los proyectos, porque finalmente estas propuestas buscan y persiguen la misma finalidad. Entonces, esa fue la idea de la reunión que tuvimos en el Palacio, que la finalidad es bastante sencilla. Si bien se habla mucho de puerta giratoria, la puerta giratoria o digamos que los límites al egreso de la función pública es uno de los elementos o una de las medidas de corrección que se toman para evitar el conflicto de interés. En ese sentido, nuevamente agradezco la invitación porque creo que esta es la mejor manera de trabajar, establecer mesas de diálogo en donde cada uno aporte su perspectiva. Para eso también está presente aquí el ministro de la Secretaría Anticorrupción, que debido a que el proyecto de ley surgió de la Secretaría Anticorrupción en un trabajo conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, está el representante, el señor Roberto de Michele, a quien también le agradezco mucho la presencia. Y decía que este proyecto o los tres proyectos que están aquí persiguen el mismo fin, y el fin es dar respuesta o de algún modo alinear las expectativas que tienen los funcionarios, que tienen los ciudadanos con respecto a los funcionarios, que esperan que las decisiones que nosotros tomemos como funcionarios estén basadas en el interés general y no en el interés particular del funcionario. Es decir, que lo que se decida lo haga de manera transparente e imparcial y con el fin de preservar el interés público. Finalmente, esa es la finalidad que persiguen los tres proyectos. Lo que buscamos aquí, como dijo el senador Baqueta, es armonizarlos, compaginarlos y que salga un proyecto lo más consensuado posible y que dé respuesta a estas expectativas que tiene la ciudadanía. Nosotros, me gustaría, si es que se puede, senador, pasarle también la palabra al asesor del BID, al señor Roberto de Michele, para que haga una exposición, pero ya creo que puedo resumir el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo en un proyecto que creemos que da los primeros pasos para regular el conflicto de interés en nuestro país. Por primera vez estaría definida de manera clara en el ordenamiento jurídico paraguayo qué se entiende por conflicto de interés, y una serie también de medidas de prevención y corrección, que como ustedes saben es la presentación de la declaración jurada de intereses, donde el funcionario de algún modo transparenta cuáles son los vínculos que tiene. Esto no significa que el funcionario no vaya a asumir el cargo o no significa que se le va a estigmatizar por tener estos vínculos, sino se trata simplemente de transparentarlos y darle un enfoque preventivo, procurar que los conflictos de intereses no se den. Eso, como dije en un principio, ese enfoque preventivo es muy importante, no siempre pensarlo en términos represivos. También están las conductas prohibidas para el funcionario, como no ser proveedor por sí o por terceros a la institución por la que uno forma parte y sobre la que tiene competencia para definir, supervisar, regular, controlar la actividad empresarial de determinado sector económico. También están los deberes de abstención, los límites al egreso de la función pública, que es conocido como puerta giratoria. Y me gustaría quedarme aquí, senador, para que también el asesor pueda entrar un poco más en detalle. Cómo no, ministro, pero previamente quiero darle la palabra al asesor Fran Viveros,
para que él haga una pequeña explicación de todo lo que se llevó adelante ya en legislación, cómo se fueron tomando en cuenta todos los proyectos, y posteriormente a lo que manifieste Fran, la idea es pasarle a Roberto de Michele la palabra, y posteriormente a los diferentes senadores que quieran hacer uso de la palabra, para que lógicamente también los asesores que quieran aportar algo con respecto a lo que falte, ¿verdad? Entonces, adelante, Fran Viveros. Gracias, señor presidente. Antes que nada, buenos días a todos los presentes. Feliz Día del Abogado. Quisiera mencionar que este trabajo que hizo la Comisión de Legislación en conjunto con la Comisión de Asuntos Constitucionales se realizó a partir de varias mesas de trabajo en donde participaron, además de los asesores técnicos de las comisiones, también los asesores de las bancadas, la bancada de PDP, y también estuvo presente el asesor de la bancada de Patria Querida. Lo que se intentó es conciliar en un texto las dos propuestas que tuvimos a consideración en su momento, que eran el proyecto que había presentado la bancada Patria Querida justamente, y también el senador Derlis Osorio. Y en ese punto de encuentro, en ese punto de concordia, concluimos que el texto debía basarse únicamente en las puertas giratorias, porque justamente era el punto que tenían los dos proyectos. El proyecto del Patria Querida era un poco más amplio y ya prevía también cuestiones como deber de abstención, declaración jurada de intereses y compañía. Entonces, habíamos realizado ese trabajo a partir de las mesas de diálogo que se fueron llevando a cabo y que finalmente concluyó en la aprobación en general de ese texto. Recordar también, es importante que el Paraguay tiene tratados internacionales ratificados en cuanto a prácticas anticorrupción, y que el proyecto del Ejecutivo es un proyecto que aborda el conflicto de intereses de manera integral. Las puertas giratorias son nada más un elemento, una parte de lo que configura el conflicto de intereses, y el conflicto de intereses también solamente forma una parte de lo que serían las prácticas anticorrupción. Entonces, tener a consideración que ese proyecto, el del Ejecutivo, el que va a presentar ahora el doctor Roberto de Michele, es un proyecto que instituye una definición que es la de conflicto de intereses, un tema tratado recientemente en el proyecto que deroga la ley 2051, el proyecto de ley de suministro que está en tratamiento ahora en Senado, y además de eso establece limitaciones al egreso de la función pública, o sea, lo que sería considerado la puerta giratoria de salida, otras conductas prohibidas por el funcionario público dentro de la administración pública, los deberes de abstención del funcionario público que tiene el poder de decisión, y también lo relativo a la declaración jurada de intereses. Entonces, por de pronto, esto es todo. Muchas gracias, señor presidente. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Fran. Entonces le vamos a dar la palabra al señor Roberto de Michele, jefe de División de Innovación Ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, Roberto, y muchas gracias por tu participación. Buenos días a todas y a todos. En nombre del Banco Interamericano, muchas gracias por la invitación a esta breve presentación. Me parece que quienes me precedieron en la palabra han hecho ya una muy buena descripción de cuál es el enfoque del proyecto que presentó el Poder Ejecutivo. Déjenme solamente agregar 2 o 3 temas que creo pueden ser importantes para la discusión que ustedes tendrán de aquí en adelante. El primero que sí quisiera reiterar es que las definiciones que se encuentran en esta propuesta son definiciones generales que provienen de tratados y acuerdos que la República del Paraguay ha suscrito, fundamentalmente la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de la Organización de Estados Americanos contra la Corrupción. En ambos tratados, en ambos acuerdos, se estipula la necesidad de regular
y establecer medidas preventivas para lo que se denominan temas de conflicto de interés, e incluso se recomienda el establecimiento de mecanismos de reporte que generalmente son conocidos como sistemas de declaraciones juradas o sistemas de declaraciones de intereses, según el país. El segundo tema que quisiera comentar es que el proyecto que ustedes están viendo también es el resultado de un análisis de la legislación comparada de América Latina, pero también fuera de América Latina, de algunos países en Europa, como España, que han regulado esta materia. En ese sentido, como se dice muy acertadamente en la introducción de esta reunión, el objetivo principal de esta legislación es focalizarse en lo que se denominan conflictos de interés. Y en ese aspecto, el proyecto sigue en general lo que son definiciones comúnmente aceptadas por las convenciones que he mencionado, pero también por instrumentos como los instrumentos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Internacional, la OCDE, que tiene muchas definiciones referidas a este punto específico. Respecto de las cuestiones más generales del proyecto, desde luego hemos tratado de que el proyecto esté alineado con la estructura institucional, legal y regulatoria de Paraguay. Y eso es solamente un tema lógico, porque la calidad de estos proyectos no solo se refiere a la manera de su redacción, pero sino fundamentalmente a la capacidad que tengan de ser implementados y aplicados regularmente. Se mencionó, y esto es un tema bien importante, que el proyecto es fundamentalmente un proyecto de tipo preventivo. Está diseñado y está pensado para crear las condiciones para que las personas puedan ingresar a la función pública, ejercer los cargos y retirarse de la función pública, teniendo un mecanismo que les ayude a evitar estas situaciones, a prevenir estas situaciones. Y esa prevención se da a través de una serie de instrumentos que están en la propuesta de ley, como la posibilidad de hacer consultas, la posibilidad de analizar el contenido de las declaraciones juradas, la posibilidad de que haya abstenciones, recusaciones y otro tipo de remedios. En este aspecto, este es un proyecto original y a la altura de las mejores prácticas internacionales. En algunos casos, los proyectos de este tipo no contienen apartados relacionados con los remedios para la parte preventiva. Por el contrario, la propuesta del Poder Ejecutivo es muy sólida en este sentido y ofrece un menú de opciones que es un menú exhaustivo y amplio que permite tratar caso por caso las situaciones en las cuales podrían detectarse conflictos de interés. El otro aspecto que quisiera resaltar es que la propuesta está estructurada de manera tal de que establece un criterio general para el Estado de Paraguay, pero mantiene un equilibrio en la división de poderes de forma tal de que si bien algunos aspectos están centralizados, como por ejemplo el de la información que se presenta a la Contraloría General, el resto está abierto a que cada poder del Estado regule específicamente a través de un organismo de aplicación, en el caso del Poder Ejecutivo, la CENAC, cómo se va a implementar esta propuesta de ley. También, como dijeron quienes me precedieron en la palabra, una de las virtudes que tiene esta propuesta es que es una propuesta general y que comprende todo el ciclo posible de la vida de la función pública, es decir, lleva aquellos aspectos que son previos a que una persona asuma el cargo público, durante el cargo público y después del cargo público. Y en aquellos aspectos que se han denominado de puerta giratoria en esta conversación, quiero que prestemos atención a dos aspectos. La puerta giratoria se puede producir, o este tipo de conflicto de interés se produce en dos momentos: antes del ingreso y al egreso de la función pública. Y la propuesta del Poder Ejecutivo contiene disposiciones que se refieren tanto a uno como a otro. Y estas disposiciones, cuando uno analiza la legislación comparada, son disposiciones que yo me atrevería a denominar como conservadoras, en el sentido de que se identifican plazos que son razonables, más bien cortos. Hay legislaciones de otros países que extienden estos plazos a 3 o incluso hasta 5 años. La propuesta del Poder Ejecutivo lo hace en un plazo un poco menor, y además establece los mecanismos necesarios para dar respuesta a las situaciones antes y después del paso por la función pública. Estas son las principales características que tiene
esta propuesta. Voy a concluir acá mi intervención que nos cabe por haber sido invitados por el Estado paraguayo, el gobierno de Paraguay, a ayudarles en esta propuesta, y quedamos a disposición de ustedes para las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador, la senadora Desiree Masi. No le puedo dar a Pablo primero. Pablo Seix tiene la palabra primero, director de contrataciones, y después le damos la palabra a la senadora Desiree Masi. Adelante. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Una breve intervención a los efectos de dejar en claro la coordinación que existe entre el proyecto hoy día analizado y el proyecto de la ley de provisión y cadena de suministros, la nueva ley de contrataciones públicas en materia de conflicto de interés. El proyecto hoy día analizado versa principalmente sobre las consecuencias sobre el funcionario público de haberse detectado un conflicto de interés o de cómo manejar el conflicto de interés. La ley de contrataciones públicas, que se encuentra hoy día en su segunda vuelta de análisis en la Cámara de Senadores, versa sobre los efectos de la existencia de un conflicto de interés en el proceso de contratación pública y la consecuencia de este conflicto de interés respecto a la validez de los actos en el sistema de contrataciones públicas y eventualmente las consecuencias sobre la conducta de los proveedores. La ley hoy día analizada, la de conflicto de interés, complementaría perfectamente porque aplicaría también consecuencias respecto a la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre quienes la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas básicamente no tiene competencias disciplinarias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Pablo. Tiene la palabra la senadora Desiree Masi. Adelante, Desiree. Ya, buenos días a todos. Entrando ya directamente en el tema, a ver un poco, ¿qué pretendió, en primer lugar, un poco qué pretendió hacer legislación con dos proyectos, con dos de los proyectos? Tomó, es cierto, la parte de la definición de puertas giratorias del proyecto ejecutivo y alguna que otra cosa, eso por una parte. Pero por otra, que fue justamente la última discusión que tuvimos en legislación, toma una parte que nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque al final, ¿cómo queda? ¿Cómo quedó en la realidad? Toma el proyecto de Derlis en una parte y en otra prácticamente es patria querida, es decir, no es puerta giratoria, porque la sanción es exclusivamente para el funcionario. Ahí quedó, ¿verdad? O sea, es para el funcionario infiel, vamos a decir, el funcionario de cualquier institución que esté pasando información. Porque desde el momento que tu autoridad de aplicación es exclusivamente la Secretaría de la Función Pública y la sanción es sumario, destitución, que esto, que aquello, la mayor parte del proyecto consensuado se basa en eso. O sea, no estamos hablando entonces de conflicto de interés cuando ya sale, ¿verdad? Eso yo quiero aclarar un poco. Ahí es que nos quedamos un poco trancados porque obviamente el proyecto Patria Querida habla más bien de eso, ¿verdad? De prevenir el conflicto de interés o de sancionar el conflicto de interés del funcionario activo. Del funcionario activo, lastimosamente se pone puertas giratorias, pero en la realidad no estamos hablando de puertas giratorias, estamos hablando de un hecho de corrupción de funcionarios infieles, nada más que eso. Un hecho más que podría estar dentro del catálogo de coima, de estafa, de lo que sea, ¿verdad? Pasar información que de hecho está luego, ¿verdad? En algún lugar. No está tan bien tipificado como esto y también está, creo, ustedes que son abogados me corregirán, en el Código Penal, creo que 315 por ahí, ¿verdad? Si uno pasa información, ¿verdad? Que de hecho está luego, incluso hay una figura penal, siendo funcionario activo. El debate en sí, que a mí me gustaría un poco conocer la experiencia. Nuestra bancada leyó la legislación comparada justamente de América Latina y de la OCDE y de todo, del tiempo de enfriamiento. El debate en la plenaria mayor es, a ver, ¿qué pasa acá con el tiempo de enfriamiento? Nosotros le estamos diciendo a un funcionario, vamos a suponer el presidente de la banca central, ¿verdad? Porque son pues, que también tenemos que acotar, por cierto, cuáles son
las áreas. Tampoco poner a todo el mundo porque obviamente yo creo que nuestro listado de la Comisión de Legislación es demasiado extenso. Tenemos que limitar a las áreas de regulación, de esto, de aquello. Entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Cuál fue el debate? Y a mí me gustaría escuchar, porque también revisando si es que las personas estas que salen y tienen un periodo de enfriamiento, llámese que no pueden trabajar en la misma área donde estuvo trabajando en la función pública, ¿qué pasa con esa persona? Acá se dijo, y ese fue el debate principal, creo que había una colisión constitucional con el derecho al trabajo, ¿verdad? Que nosotros no podíamos poner por ley, esta persona va a estar 2 años sin trabajo. Aunque nosotros le explicamos al resto de los compañeros, lo que estamos diciendo es que esa persona que fue presidente o lo que sea de la banca central no va a poder por 2 años estar dentro de un banco, por ejemplo. Ahora va a poder trabajar en otra parte. Pero claro, yo creo que tenemos que bajar un poco el debate a tierra porque fue un debate bastante interesante donde se hablaba, acá ya se conectó la senadora Nani también, que es proyectista de uno de los, ¿verdad? Ese fue el debate. Nosotros hablamos de que hay una suspensión en un tiempo determinado y sobre área determinada. No es que se les prohíbe luego trabajar en nada durante 2 años. Y también vimos y encontramos que creo que solamente en España y creo que en Bélgica, ¿verdad? Había como un pago, ¿verdad? Se les pagaba algo, no me acuerdo. O sea que 2 países nomás tenían que se les pagaba esos 2 años, ¿verdad? Y entonces también me gustaría escuchar cuál es la experiencia, sobre todo internacional, aunque tenemos, y la posición del Ejecutivo con respecto, porque ese fue el debate principal. Hay un grupo de senadores que no está de acuerdo con el proyecto, pero entre los que estamos de acuerdo, la duda era, bueno, ¿esto es constitucional, sí o no? Desde el monte, aunque sea porque vos le estás restringiendo el derecho al trabajo a alguien cuando sale. Después ya el senador, y con esto ya termino, planteó esto, digo, y es también cierto, porque quien quiere ser, ¿cómo se llama?, corrupto, va a ser corrupto aunque tengas la mejor ley del mundo. Dijo, pero como si fuese que esa persona que estuvo en la banca central, está bien, a lo mejor no va a estar en un banco públicamente, como es en Paraguay, donde te aparecen públicamente, ¿verdad? Pero va a estar como asesor, a lo mejor ni siquiera figura, pero va a seguir pasando información. Y sí, vos no le podés proveer, o sea, ¿qué vas a hacer? No le vas a mandar preso a una persona 2 años incomunicado para que no pase ningún dato. O sea, esas pues son cuestiones insolucionables. Siempre puede estar pasando ahora y va a pasar después, ¿verdad? Pero entonces esa es la parte que se debatió. Por ejemplo, el senador Calé Galaverna y creo que otras personas dijeron claramente, esto no sirve para nada. Porque esa persona, suponiendo que no esté trabajando, por mail, por esquelita, por copiatín, le puede pasar información, ¿verdad?, confidencial, aunque no esté ocupando ningún cargo en la función pública. Entonces estamos haciendo una legislación para la nada. Esa fue la argumentación que a mí me parece importante un poco discutir de la gente que no está de acuerdo con el proyecto. Y reitero, yo creo que el proyecto consensuado tiene que ser revisado porque así como está, no dice puerta giratoria, pero ¿cómo se llama? Es exclusivamente a lo que falta, que es el funcionario infiel en este minuto, el que está pasando información en este minuto, que no tiene ninguna sanción. El sumo ya es cuando sale, porque quiere decir ya fue premiado. ¿Quién le contrata a un funcionario? Probablemente le contrata a una empresa privada que le fue muy útil en el sector público. Probablemente, porque le estuvo pasando mucha información, porque fue muy leal y entonces le lleva al sector privado. Pero ya le estuvo pasando todo ese momento, por eso ese proyecto es importante, esa sanción y todo lo que plantea. Pero ¿qué pasa cuando sale? Es el tema. A mí me gustaría un poco escuchar ese debate, sobre todo de gente que tiene mayor experiencia. Gracias. Ratito, Hernán. Le da la palabra al senador Hugo Richter, que me está pidiendo, y después te doy la palabra, Hernán. Y lógicamente voy a preguntarle a la senadora Rúa, porque también René me está pidiendo la palabra, y también el asesor del senador Osorio, que está acá presente. Entonces, adelante, Hugo, por favor. Una opinión a los efectos prácticos. Como se dijo ya acá, nosotros tenemos un proyecto de ley, vamos a simplificar como puerta giratoria, a la que se refería la senadora Masi,
que se aprobó en general. Y acá tenemos otro proyecto, que es el proyecto del Ejecutivo. A los efectos prácticos no vamos a poder avanzar con los dos proyectos. Entonces, en el caso, hablo de una posibilidad de que los proyectistas estén de acuerdo, entonces el proyecto aprobado en general, no continuaremos con el estudio de ese proyecto e iniciaremos el estudio de este otro proyecto. Esa es la decisión política que hay que tomar legislativamente. A no ser que alguien me corrija, pero creo que ese es el camino, ¿verdad? Así es. Entonces, pero eso, repito, depende en primer lugar básicamente de los proyectistas y, como se dijo acá, creo que también la senadora Rúa ya está conectada, está el asesor del senador Osorio, pero esa decisión es la que hay que tomar. ¿Cuál es el mecanismo? Y el mecanismo es que ese proyecto aprobado en general, tal vez se pida que vuelva a comisión, pero mientras tanto entonces se prioriza como base este estudio. Nada más, presidente. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Tiene la palabra el ministro Uteman. Adelante. Gracias, senador. Gracias, presidente. Las preguntas de la senadora Desiree Masi creo que van directo al punto y son las consultas que más se hacen, que tienen que ver con la inconstitucionalidad que podría implicar el hecho que se limite el egreso o que no se le permita trabajar, como dicen algunos, en el sector privado a una persona que ya ha dejado de ser funcionario público. Al respecto ya se ha expedido y simplemente quiero mencionar esto. Yo por supuesto que sé que no es vinculante, pero es un tema que ya se trató en otros países. El propio Tribunal Constitucional colombiano ya se ha expedido y ha dicho, si bien aquí está el derecho al trabajo, por el otro lado está la integridad del Estado de por medio, y ante esta situación ellos no consideraron inconstitucional que se establezcan límites. Lo importante es que se establezca una temporalidad. Eso es lo importante. Me gustaría que Roberto me complemente con respecto al fallo del Tribunal Constitucional colombiano. Eso sí, senadora, nosotros creemos, y en la línea que vos mencionaste, en la línea que usted mencionó, senadora, es acá lo importante es se puede regular antes, durante y después. Nosotros creemos que el antes de alguna manera se regula a través de la declaración jurada que te permite conocer cuáles fueron los antecedentes laborales de la persona, del funcionario y de su grupo familiar, que transparenta los vínculos, pero no impedirle el ingreso a la función pública a una persona, porque eso sí creemos que es inconstitucional porque transgrede la igualdad en el acceso a la función pública. Eso creemos nosotros, podemos estar equivocados obviamente, pero nosotros creemos que se regula a través de la declaración jurada que transparenta los vínculos. Y después sí ponerle el acento y el énfasis en la actividad y las conductas que el funcionario puede desarrollar durante su estadía en la función pública. Y ahí surgió nuestra mayor preocupación con respecto al proyecto consensuado aquí, que nosotros creemos que, por supuesto, el proyecto está bien logrado, pero que deja fuera ciertas conductas. Y creemos que el proyecto del Poder Ejecutivo sí aborda mayor cantidad de conductas, acciones que los funcionarios puedan tomar y que puedan configurar un conflicto de interés. Y después, por último, las limitaciones al egreso, como mencionó la senadora. Esa era nuestra mayor preocupación, dejar fuera una cantidad de conductas que el proyecto del Poder Ejecutivo sí prevé. Eso no significa que no estemos de acuerdo con los límites del egreso que también prevé el proyecto, y eso es muy importante lo que mencionaba la senadora con respecto a la puerta giratoria. ¿Qué dice el proyecto del Poder Ejecutivo? Dice que los funcionarios tienen prohibido hasta dentro de un año después del egreso, cese en el desempeño. Está el A, está el B, pero el C yo creo que es bastante importante porque dice que tiene prohibido prestar servicios en relación de dependencia, asesoramiento y cualquier otro a las personas físicas o jurídicas que estuvieron sujetas a la inspección, vigilancia, control o regulación del organismo, entidad del Estado o municipalidad al que haya estado vinculado. Y acá viene la parte creo que importante. Siempre que el funcionario haya tenido una intervención determinante en cuestiones relacionadas a dichas personas. Ahí uno va al 3 y te dice, se considera determinante la intervención del funcionario que dictó el acto, la de quien emitió informes técnicos o dictámenes que lo sustentaron u otra intervención decisiva para su emisión o motivación. Eso es lo que termina acotando
a qué funcionarios va dirigido esto que vos mencionaste, senadora, que no se trata de hacer un listado demasiado largo, sino los que realmente tuvieron un rol o tomaron decisiones determinantes en el marco de los procesos. De eso, ese yo creo que es un punto muy importante también, porque si no somos precisos, ahí yo creo que pierde sentido esta regulación en particular, que es la del límite al egreso. No sé si puede complementarme, Roberto. Puede complementar el señor Roberto de Michele. Adelante. Muchas gracias y muchas gracias por los comentarios de la senadora Masi. Efectivamente, cuando se analiza la legislación comparada, este tipo de disposiciones de ex ante y ex post están presentes en muchos países. Y en lo que hace al tema de la existencia de jurisprudencia al respecto, por ejemplo, el Tribunal Constitucional colombiano ha dictaminado no solo que esto no viola un principio constitucional de libertad de trabajo en la salida y que es perfectamente en el ámbito de regulación de las facultades del Estado para alguien que ha estado ocupando un cargo público, sino que también ha decidido al respecto cuando hay traspasos de funcionarios dentro del Estado. Entonces, no solo a la salida del Estado, sino también cuando están dentro del Estado. Creo que el punto que acaba de señalar el ministro Uteman también es importante cuando uno analiza la legislación comparada, que por supuesto con todo gusto ponemos a disposición todos los insumos que se han utilizado en la preparación y en la elaboración de este proyecto, ve que el plazo que se está proponiendo es un plazo relativamente modesto comparado con lo que hay en otras legislaciones que por lo general establecen plazos más amplios. También, como dice la senadora Masi, es un punto a determinar. No nos parece que esto sea materia de legislación, es posible que sea materia de reglamentación de la ley. En la determinación de cuáles son cargos críticos en este sentido, identificar si corresponde o no corresponde que se emita algún tipo de compensación por esa restricción o no. Aquí esta es una materia muy delicada y al respecto nosotros no tenemos una opinión concluyente porque es una cuestión que fundamentalmente puede pasar por el ámbito de la reglamentación antes que por el ámbito de la legislación. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Tiene la palabra el ministro René Fernández. Sí, muchas gracias, señor presidente, señores senadores y demás presentes en esta sesión. Quería compartir nomás algunos aspectos que también hemos considerado en la preparación del proyecto de ley. Recordar que la ley 2523, que sanciona, entre otros hechos punibles, el enriquecimiento ilícito en la función pública, el tráfico de influencias, también tiene previsto un hecho punible que se denomina prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, que básicamente prevé una sanción penal a el fenómeno de las puertas giratorias. El plazo que establece la ley 2523 es de 1 año. Entonces, al elaborar el proyecto de ley del Ejecutivo, hemos considerado también este artículo, que es el artículo 4º de la ley 2523, para que sea armónico, vamos a decir, con el ordenamiento jurídico nacional, que como le digo, es una ley vigente ya desde el año 2004, probablemente es poco conocida y menos aún aplicada, pero es un hecho punible que tiene previsto una pena de multa. Una pena de multa, pero penal, no administrativa. Otro aspecto también que quería mencionar es que, digamos, como mecanismos para prevención del conflicto de intereses al ingreso, lo que se propone, además lo mencionado por el ministro Uteman, son unos deberes de abstención. Es decir, que el funcionario que habiendo tenido algún tipo de vinculación societaria o de algún otro tipo con la entidad en donde posteriormente va a tomar algún tipo de decisión, tiene unos deberes de abstención que también están regulados con plazos en el proyecto de ley que nosotros hablamos. Lo que no, digamos, la
propuesta lo que establece es no una prohibición del acceso a la función pública, sino unos deberes de abstención. Es decir, cualquier ciudadano, sin importar sus intereses, va a poder ingresar a la función pública, no obstante lo cual va a tener el deber de abstenerse de tomar decisiones cuando se presente un conflicto de intereses. Otro aspecto que quisiera mencionar es que si bien ya está prevista una conducta penal en el ordenamiento jurídico, en una forma de la conducta de puertas giratorias, para todo el conjunto de conductas que están previstas en el proyecto de ley, se prevé en el proyecto del Ejecutivo, en el artículo 38, que teniendo en consideración que el funcionario que podría incurrir en este ilícito administrativo ya se encuentra fuera de la función pública, se le asigna a la Contraloría General de la República la competencia para iniciar un procedimiento administrativo y una sanción a aquella persona que cumplió una función pública y que ya en el momento, posterior a la salida de la misma, incurre en ese ilícito, va a ser un ilícito administrativo del conflicto de intereses post prestación de servicios. Eso es todo lo que quería compartir. Gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la senadora Georgia Rúa. Adelante, Georgia, por favor, si estás atenta. Sí, gracias, presidente. Estoy atenta. Pasa que, disculpen, estoy en 2 reuniones a la vez, porque estamos también con la Audiencia Pública de Gobernanza de IPS. Yo, para avanzar, quisiera proponerles que encontremos la solución. Para mí, en realidad, yo tenía entendido que el lunes ya habíamos acordado trabajar teniendo como base el proyecto del Ejecutivo, atendiendo a que es más amplio que el nuestro y abarca algunas cuestiones que nosotros no llegamos a ver, porque la idea era juntar los proyectos. De hecho, así estábamos haciendo el proyecto del senador Derlis Osorio y el nuestro, y teníamos más o menos eso ya concatenado. Pero lo que quisiera entonces en este momento, atendiendo a lo que dijo el senador Richard, es tomar esa decisión de utilizar como base el proyecto del Ejecutivo y empezar a trabajar como eso. Si la solución técnica, atendiendo a que nosotros ya tenemos la aprobación en general, si la solución sería pedir que se remita de vuelta a comisión para allí venir usando como base este proyecto, perfecto, ¿verdad? Ahora, a mí también me parece que es una cuestión que nosotros podemos hacerlo acá. Comenzamos a usar, trabajamos sobre eso. La única crítica que yo le podría hacer es que en algunos artículos, y es una cuestión, como yo soy abogada de las abogadas que ejercía la profesión. Se te fue el sonido. Perdón. Decía que lo único que veo es que en algunos artículos es excesivamente reglamentarista, o sea que de repente es demasiado extenso y demasiado meticuloso en la designación de ciertas cosas. Pero es lo que analizaríamos cuando hagamos el estudio artículo por artículo. Pero yo quisiera avanzar, presidente. Quisiera que tomemos esa decisión y que entonces comencemos a trabajar sobre la ley en sí, artículo por artículo, y podamos presentar esto en el Pleno para poder sancionar. Entonces, primero tomemos la decisión de si vamos a usar esto como base, que yo tenía entendido que ya habíamos tomado esa decisión el lunes pasado. Y luego veamos entonces cuál va a ser el mecanismo. Trabajamos sobre esto y presentamos sobre esto ya el proyecto para el estudio en particular en el Pleno, o pedimos la vuelta a comisión este jueves y luego en la siguiente semana volvemos a incluir en el orden del día y hacemos el trabajo. Para mí esa es la decisión que tenemos que tomar hoy, porque lo que yo quisiera es comenzar a trabajar artículo por artículo y poder sancionar la ley, porque si no estamos dando vueltas en círculo y no estamos avanzando. Eso es todo, presidente. Sí, gracias, Nani. Para mí era muy importante escucharte, porque vos sos una de las proyectistas, y el senador Derlis Osorio no está, pero manifestó que él quiere que se le pase la palabra a su asesor.
Entonces, está en la mesa planteada la situación y queremos escuchar, tenemos por lo menos extraoficialmente la palabra, o sea, la posición del senador de que no habría ningún problema de lo que se está proponiendo se lleve adelante. Pero sería interesante, ya que él pidió que se te dé el uso de la palabra, que vos tengas el uso de la palabra, que hables, y después pido traer la palabra a Roberto de Michele. Adelante. Gracias, señor presidente. Antes que nada, traer los saludos del senador Osorio, quien se encuentra de reposo. Y comentar de que el proyecto del Ejecutivo consideramos se alinea perfectamente al espíritu que tuvo el legislador al momento de la redacción del proyecto que fue presentado en el 2018. De hecho, se utilizó como fuente en el 2018 el tratado del señor de Michele sobre desafíos y oportunidades para implementar un sistema efectivo de prevención y control. Ese es un tratado del 2018 que el gabinete del senador usó como base. Y lo único que al momento de su presentación se optó, ya por técnica legislativa, en desdoblar los dos principales componentes en materia de conflictos de intereses. Por un lado, un proyecto de ley que desarrolle la presentación de las declaraciones juradas de intereses, y por otro lado, un proyecto que trate exclusivamente el componente antipuerta giratoria, que es lo que se terminó haciendo. Entonces, ese primer proyecto de declaración jurada de intereses tuvo tratamiento en la Cámara de Senadores, tuvo media sanción, pasó a la Cámara de Diputados, en diputados fue rechazado, volvió a senadores y aquí quedó archivado. Es por ello que justamente al retomar el estudio del proyecto del componente antipuerta giratoria, nos limitamos exclusivamente a ese componente de evitar la cuestión antipuerta giratoria, pero el proyecto del Ejecutivo desarrolla ambos componentes y al hacerlo, evidentemente, se ajusta perfectamente al espíritu que tuvo el legislador Osorio al presentar el proyecto en el 2018. Nada más, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra Roberto de Michele. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios y solamente para reiterar un par de temas que creo que son importantes, que se vinculan también con los comentarios de la senadora Arrúa y con los comentarios que hizo el ministro Fernández. En la elaboración de esta propuesta hemos tenido especial cuidado de no reiterar, repetir o entrar en una potencial conflicto legal con otras disposiciones ya vigentes del sistema legal paraguayo. Se hizo mención a algunas situaciones que, en nuestra opinión, ya están reguladas o ya están contenidas en el cuerpo legal de Paraguay, razón por la cual no nos pareció que debían ser objeto de esta propuesta, justamente para que esta propuesta sea complementaria donde hay un vacío, donde no hay algo que esté regulado o legislado. Quisiera también sugerir muy respetuosamente que se preste especial atención al capítulo 6 de esta propuesta, que es la que define el carácter preventivo en general de la propuesta, sin perjuicio de que tenga un ámbito o un capítulo de sanciones, porque aquí lo que se está tratando de hacer es combinar los aspectos de regulación de la conducta de un funcionario o la situación patrimonial de un funcionario con otras disposiciones que tienen que ver con ampliar la transparencia y la integridad de los procesos decisorios del Estado. Y estos dos aspectos en una teoría y en una práctica de la prevención de conflictos de interés van de la mano. Es decir, la combinación de la información que se tiene o que provee el funcionario a través de su declaración patrimonial o su declaración jurada, acompañando esto con otro tipo de arreglos administrativos que incrementan la transparencia y la legitimidad de las decisiones públicas. En ese aspecto, también quisiera señalar que la propuesta del Poder Ejecutivo trata de organizar y ordenar, respetando nuevamente las disposiciones legales y constitucionales del Estado paraguayo, la información que se colecta a través de estos instrumentos que llaman declaraciones juradas. De manera tal que esa información tenga
los contenidos necesarios, mínimos y básicos para hacer efectiva una política de prevención de conflictos de interés y que permita asesorar a los funcionarios o a las personas antes y durante y después de la función pública. Esto es solamente lo que quería agregar, señor presidente, y le agradezco nuevamente que me haya otorgado la palabra. No, por favor, muchas gracias. Bueno, una cuestión procedimental. En vista de que hay prácticamente un consenso con respecto a los proyectistas, de que se tome como base el texto del Ejecutivo por ser más amplio de lo que cada uno tuvo por objeto llevar adelante a través de un proyecto de ley. Entonces, este jueves, Dios mediante, podemos plantear que vuelva este proyecto a comisión. Independientemente de eso, prácticamente damos por sentado en base a este consenso de que vamos a tomar el proyecto del Ejecutivo como la base. Entonces yo le pediría, tanto al senador, a los senadores proyectistas, Nani Arrua por un lado con los compañeros que representan su bancada y que firmaron el proyecto, y también al senador Osorio, a través de su asesor, de que se reúnan en legislación, perdone que le diga delante del presidente, se reúnan en legislación que está más avanzado el proyecto, con todos los técnicos de las diferentes comisiones, y que en base a que ya tenemos sentado de que la columna vertebral va a ser el proyecto presentado por el Ejecutivo, veamos cómo podemos enganchar las propuestas tanto de la senadora Arrua y el grupo que firma con ella y también el senador Derli Osorio, y en 15 días estaríamos presentando este proyecto consensuado ya en el Pleno para que podamos dar una media sanción. Entonces, es lo que estoy proponiendo. Espero que tenga buena acogida por parte de los firmantes del anteproyecto, y le doy la palabra al compañero Hugo Richer para ver si también está de acuerdo como presidente de legislación de la propuesta formulada por mi persona. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo, senador. Creo que ese es el camino, ya lo había señalado incluso en mi intervención anterior. Y ahora que el senador Baqueta hace la propuesta concreta, sí, por lo menos de mi parte, apoyar totalmente, y que ya los técnicos, a partir de una iniciativa de legislación, entonces trabajen en el sentido que señaló el senador Baqueta recién. Nada más que eso. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Vamos a dar por finalizada nuestra... ¿Sí? Senadora Nani Arrua, disculpe, adelante, no le di nomás. No, todo bien, presidente. No, a los efectos decirle que estoy de acuerdo, que creo que es la mejor manera de salir de este estancamiento en el que estamos. Solamente eso. Así que estoy absolutamente de acuerdo. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, senadora. Entonces, vamos a dar por finalizada nuestra reunión de trabajo, agradecerle a todos los presentes, a los ministros presentes, a los senadores presentes, a todos los funcionarios y técnicos presentes. Y bueno, contento porque pudimos quitar en limpio algo que pensamos todos, ¿verdad? Entonces, Dios quiera que se pueda llevar adelante el trabajo y que podamos materializar este proyecto en 15 días en el Pleno. Muchísimas gracias a todos y buen día.